Hola, muy buenos días chicos, una semana más junto a ustedes. Bien, esta semana vamos a trabajar la semana 1 del proyecto número 1. Como ustedes saben, ahora los proyectos vienen mensuales y este proyecto trae consigo el trabajo de 4 semanas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama este proyecto? Se llama La Revolución Industrial y el Derecho Laboral. Les deseo mucho éxito, ya estamos viernes, me imagino que ya la mayoría está listo, pero vamos a culminar con este tema muy importante que tiene que ver justamente con el tema principal del proyecto, que es resolver conflictos, me permite convivir en paz y armonía. Como ustedes pueden observar estas imágenes, aquí vemos personas que no están dialogando, están discutiendo. Acá también vemos que están discutiendo en la familia, en la casa, y por aquí vemos cómo se está resolviendo este conflicto, a través del diálogo, a través de la conversación o también a través de personas que van a servir de mediadores. Todo conflicto puede ser resuelto si nosotros queremos solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? A través del diálogo. Entonces, este proyecto nos va a llevar a qué? Según el objetivo, nos va a llevar a resolver problemas de la vida cotidiana, a no dejarnos llevar por los conflictos, a no dejarnos llevar por la violencia. Nos conlleva a vivir en armonía, a vivir en paz con las demás personas. ¿Está bien? Nos ayuda a ser creativos y asertivos en nuestras ideas. El tema en sí, identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Siempre habrá conflictos en la vida. Nada va a ser color de rosa, color de rosa. Siempre vamos a tener situaciones difíciles y nosotros tenemos que estar ahí listos para poder resolverlas. Entonces, lo que queremos es que ustedes sean críticos, que ustedes sean reflexivos y puedan llegar a solucionar esos problemas. La mejor forma de solucionar los problemas y los conflictos es a través del diálogo. Recuerden que si existen dos necios, entonces mejor es que solamente quede uno. Y ese no va a ser usted. Usted tiene que ser el que va a querer solucionar ese problema. ¿Está bien? Entonces, la actividad en sí de sociales dice auge en la industria y cambios en las condiciones de vida. Miren ustedes el tema, lo vamos a encontrar nosotros en el libro de 10º año. Nos habla de la revolución industrial. Esta revolución que se da, muchachos, por el siglo XVIII. ¿Qué pasó entonces en el siglo XVIII? Ya lo vamos a revisar en el texto. ¿Está bien? ¿Sabías que, dice el texto, existieron abusos durante la revolución industrial que padecieron los trabajadores en las fábricas inglesas? La revolución industrial no fue, como se cree, en épocas de opresión y de explotación y misericordia de los pobres. Aquí vemos un punto de vista y vamos a analizar este punto de vista que lo envía en un artículo o lo escribe en un artículo un profesor de una universidad peruana, economista. La revolución industrial y el derecho laboral, dice el artículo, es una interpretación errónea de la historia de la revolución industrial, la cual no fue, como se cree, una época de opresión y de explotación y misericordia de los pobres. Fue una salvación de la hambruna, de la miseria y del atraso. Nos dice textualmente este docente de la Universidad de Perú. Entonces, indica también en el artículo su punto de vista sobre la regulación laboral, sobre el mercado laboral, sobre el derecho laboral y las conquistas sociales, que tienen que ver justamente con esta revolución y que trajo mucho conflicto en esa época. Les invito entonces a leer estas páginas del texto integrado para que ustedes puedan sacar sus propias ideas y sus propios criterios. Esto que estamos viendo aquí es un criterio que no puede ser totalmente la verdad. Ustedes deben sacar sus propias ideas y sus propios criterios. ¿Está bien? Un resumen de este artículo. Les he colocado aquí algunos de los puntos o de los párrafos que él indica. El derecho laboral encuentra su génesis en los abusos que durante la revolución industrial padecieron las
los trabajadores de las fábricas inglesas. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender el proletariado de las opresoras garras del capital. Así se denominan conquistas sociales: a la jornada de 8 horas, las vacaciones, los sistemas de pensiones, el sueldo mínimo, las leyes de seguridad en el trabajo, entre otras. Otro párrafo dice: nadie forzó a los campesinos a migrar a las zonas industriales. Nadie los forzó a trabajar en las fábricas. Lo hicieron porque consideraron que sus condiciones de vida en los campos eran peores que en las fábricas. Esa y no otra fue la causa de este fenómeno. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva y analicemos un poquito esto desde nuestro punto de vista. Esta época de tantos cambios, especialmente laborales, la proliferación de industrias, de empresas, de fábricas, hizo que la gente emigrara del campo a la ciudad, hizo que la gente buscara empleo. Entonces fue a trabajar a estas empresas, a estas fábricas que habían sido creadas para producir más, para producir mayores cantidades de cosas. Los empleados fueron sometidos a arduas jornadas de trabajo. Llegaban incluso hasta 16 horas de trabajo seguidas. Esto produjo un conflicto en los obreros, en las personas que trabajaban en las fábricas, problemas de salud, problemas psicológicos. Y entonces empezaron a exigir, empezaron a pedir a sus empleadores mejores condiciones. A esto que se le llama conquistas laborales. ¿Cuáles fueron esas conquistas laborales? Que esa jornada de trabajo sea de 8 horas. ¿Está bien? Que haya un sistema de pensiones, que el sueldo que se pague haya un mínimo, que existan leyes de seguridad y seguridad social para los empleados. Entonces, son conquistas laborales que no se ganaron porque los obreros fueron y le pidieron buenamente a sus empleadores. Para esto hubo huelgas, hubo muertes y hubo muchos conflictos para llegar a favorecerse en estas conquistas sociales. ¿Sí? Hubo la regulación laboral y los derechos laborales, los cuales hoy nosotros estamos gozando. Entonces, revisemos la actividad que vamos a ver. Leer el texto sobre el mundo en el siglo XIX. El texto integrado del estudiante, página 16 y 18, dice la guía de esta semana. Esta en sí nos trata, el libro en sí trata sobre el mundo del siglo XIX y el liberalismo político. ¿Qué es en sí el liberalismo político? Son ideas sociales, políticas, engendradas en el siglo XVIII, conforman la base del pensamiento liberal. Los ciudadanos, entonces, tienen derechos inalienables. El individuo es libre de pensamiento. La soberanía reside en el pueblo. El poder político debe ejercerse en base a un marco constitucional, en base a una ley, es decir, en base a una constitución. Entonces el idealismo se puso en práctica en gran parte gracias a la conquista de Napoleón en la época. La segunda revolución industrial, entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser el desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿El desarrollo de qué? De las industrias, de las fábricas, de las empresas. Las industrias metalúrgicas cogen mayor importancia. Aparece el ferrocarril y el barco a vapor. Se impulsa la industria química, que va a servir ¿para qué? Que va a servir para aplicar estos químicos a los terrenos agrícolas. Y obviamente esto va a mejorar la producción. Entonces, se empezó a usar el petróleo como combustible. En esta época también se usó la luz eléctrica. Aparece el automóvil. Innumerables formas de producción industrial masiva. Se mecanizó el trabajo humano. ¿Qué significa mecanizar el trabajo humano? Cada obrero se especializó en una actividad concreta, en una actividad
productiva. Entonces la producción se volvió eficaz, la producción se volvió rentable, los bancos crecieron, las ciudades crecieron. ¿Y qué sucedía con las personas? Empezaban a tener problemas físicos, problemas psicológicos terribles. ¿Por qué? Porque estaban sobrecargados de trabajo. Una misma postura durante horas les generaba problemas de salud. El estar en una fábrica haciendo una sola cosa, en una misma postura, les producía cambios en su salud. Los bancos tomaron protagonismo como intermediarios entre las personas y las grandes empresas. Hubo, como les indicaba, este crecimiento de los cafés, de los teatros, de los bares, centros de diversión. Se acentúan estas clases sociales, dos clases sociales específicas. Una, la burguesía, y la otra, el proletariado. La burguesía, que estaba dividida en burguesía alta y burguesía pequeña. Y la otra, el proletariado, que eran los obreros, la gente que trabajaba en las fábricas, la gente que dependía de un salario, que dependía de un sueldo. Los hombres y las mujeres eran iguales y trabajaban por igual. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta segunda revolución industrial entonces? ¿Cuáles fueron esas consecuencias, jóvenes? Entonces, la revolución industrial y el liberalismo político supusieron grandes cambios dentro de la sociedad. ¿Está bien? La sociedad se volvió más urbana y las familias se fueron haciendo más pequeñas, redujeron su tamaño. Profundas diferencias sociales se llevaron y esto provocó grandes conflictos en los hogares, en las familias, en los obreros. El hecho de que les faltaba a ellos sus derechos. Entonces, también ellos, ¿qué reclamaban? Reclamaban mejores condiciones en sus trabajos y reclamaban mayor protagonismo, mayor decisión en el gobierno. Esto es un resumen breve de lo que dicen estas páginas de este texto. Les invito a que revisen un poquito más, que se humillen las ideas principales y que trabajen con las palabras claves, como siempre lo hemos hecho, para poder mejorar estos conceptos y estas definiciones que acabamos de revisar en este momento sobre la segunda revolución industrial, la burguesía, las clases sociales, sobre el liberalismo político, en fin, sobre todo esto que ustedes van a tener que revisar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un esquema que se llama puntos de brújula. Brújula, ¿a qué les recuerda? Les recuerda a ubicación. La ubicación norte, sur, este, oeste. Por aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y lo que nos mandan a trabajar esta semana. Entonces, hay 4 preguntas que ustedes van a resolver. Una respuesta la van a colocar en el norte, va a estar indicado ahí qué pregunta va al norte y qué respuesta usted tiene que colocarla de acuerdo a lo que usted ha leído y hemos trabajado aquí. ¿Qué respuesta usted va a colocar en el sur? ¿Está bien? ¿Qué respuesta usted va a colocar en el este? ¿Y qué respuesta usted va a colocar en el oeste? ¿Está bien? Entonces, esto que ustedes observan aquí es lo que se llama esquema gráfico de puntos de brújula. ¿Está bien? ¿Qué preguntas van a colocar al norte? En el norte, ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los avances científicos? Ustedes van a contestar esta pregunta aquí. Por ejemplo, yo necesito saber por qué sucedieron estos avances científicos. De pronto porque hubo necesidad del hombre, de las personas necesitaban mejorar su estatus de vida, necesitaban mejorar sus condiciones sociales. La pregunta que es del sur, del este es, ¿qué me gusta de este tema? ¿Cuál es el lado positivo sobre el auge de la industrialización? Entonces nosotros, en esa parte del este, dice que me gusta de este tema. Entonces ustedes, una vez que ustedes han leído, han revisado, ustedes van a decir, bueno, me gusta de repente que los trabajadores lucharon para conseguir conquistas laborales y lo lograron. Ellos lo hicieron. Y gracias a eso, hoy gozamos de mejores condiciones. ¿Está bien? Es una apreciación.
La siguiente pregunta que va al oeste dice, ¿qué te preocupa sobre este tema? ¿Cuáles son sus inconvenientes? Muchachos, ¿qué te preocupa? Entonces vamos a revisar lo que iría en el oeste. Se me preocupa de esto que de repente pierdan o se terminen estos derechos, que de repente ya no se haga caso a estos derechos ganados por las personas, por los trabajadores, que las leyes que nos protegen se disuelvan o se terminen o se hagan débiles. Entonces, eso de repente te puede preocupar, ¿no es verdad? Y al sur dice, ¿cómo influenció la revolución industrial en nuestra vida cotidiana contemporánea? ¿Cómo tú crees que ha influenciado esta revolución en nuestra vida cotidiana, muchachos? Mucho, porque mejoró nuestras condiciones de vida, mejoró las condiciones laborales. Esta lucha o este conflicto tuvo su fin y fue bueno, fue positivo al final, ya que se logró cosas positivas que se siguen manteniendo sus derechos de los trabajadores. Bien, chicos, hemos trabajado aquí algunos criterios, uno, el del maestro peruano, y otros, el que yo le he podido dar a ustedes, pero yo necesito que ustedes saquen los propios criterios y sus propias ideas sobre este tema. ¿Está bien? Lea un poquito más, revise un poquito más y escriba lo que usted cree que debe ser. Es todo por esta semana, muchachos. Mucho éxito, muchas gracias. Como siempre, su maestra Silvia los quiere. Chao, gracias, chicos.